Hola, buenas tardes. Comenzamos en unos minutos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, soy Samantha Sierra de Financial Solutions y les doy la bienvenida a este espacio. Espero que todos ya se estén poniendo cómodos para iniciar con esta charla sobre impuestos al comercio exterior, cómo determinar la base gravable de las importaciones y su impacto fiscal. Esta tarde tenemos con nosotros a Alejandra Trujillo, experta en comercio exterior, especialista en administración de operaciones, cumplimiento comercial, operaciones de almacén y desarrollo de negocios. También es parte del equipo especialista de implementaciones de la solución OneSource Global Trade Management, solución comercializada, por Financial Solutions y Thomson Reuters, dirigida al sector del comercio exterior. Vamos a dar inicio para respetar la puntualidad de todos nuestros asistentes aquí reunidos. Comenzaremos con la charla de Ale y al finalizar tendremos un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que si van surgiendo durante la presentación, las puedan poner en la caja del chat y al finalizar se responderán todas en el orden en que fueron escritas. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Les cedo la palabra a nuestra panelista experta del día de hoy y muchas gracias por su atención. Adelante, Ale. Gracias, Samantha. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí presentes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que consideramos pues, muy importante para el comercio exterior. Primero que nada, me gustaría comentar que esta unión de los partners entre Financial Solutions by Cloudgenia y Thomson Reuters deriva de que somos empresas aliadas con el objetivo de responder a las necesidades del mercado, que está en constante cambio a través de la innovación y progreso. Para los negocios internacionales, ¿cuáles son las vertientes en las cuales nos enfocamos? Sería el comercio exterior, innovación y progreso, procesos y agilidad. Principalmente en el comercio exterior impulsamos las actividades internacionales y la innovación y progreso destacamos por operar de manera sofisticada. Los procesos
constantemente necesitan automatizarse y agilizarse para los procesos internos de cada una de las empresas. Y agilidad para detectar los errores y actuar en consecuencia para solventarlos. La agenda para esta presentación va a constar principalmente de qué es la base gravable, sus conceptos y los tipos de aranceles, los criterios y condiciones de uso, las consideraciones del impacto fiscal y para evitar caer en actividades que generen algún cargo o multa por irregularidades. El ejemplo práctico, vamos a verlo al final, para que ustedes se aseguren de que puedan haber entendido pues, el contexto de este tema, y cualquier duda, por favor, no duden en comentar. Pero no está cambiando. Ahí es. Disculpen las fallas técnicas. No pasa nada, no pasa nada. Okay. Listo, ahí sí ya vemos la siguiente, que es la base gravable, justamente. Gracias. Ok, iniciamos con el tema, que es básicamente la importancia del tema de la base gravable. Es porque el calcular la determinación de la base gravable es considerar todos aquellos gastos que incurre un comprador y un vendedor al momento de efectuar una operación de comercio exterior. Entonces, ¿por qué es importante primero conocer qué es la base que consideramos que es el valor en aduana y qué es lo que necesitamos para asegurarnos de que lo estamos calculando correctamente? Entonces, principalmente tenemos lo que sería la fracción arancelaria. ¿Por qué? Porque la fracción arancelaria es lo que principalmente categoriza a la mercancía que vamos a importar y la cual va a determinar cuáles serían las contribuciones que debemos cubrir y cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias con las que también debemos cumplir o eximir en su caso, dependiendo de cada operación. Entonces, partiendo de la fracción arancelaria, continuamos por el régimen aduanero en el cual nosotros decidamos importar la mercancía, ya sea definitivo, temporal o las otras opciones que tenemos para el régimen aduanero. Muy importante conocer el país de origen porque necesitamos checar si aplica alguna cuota compensatoria y si podemos aplicar alguna preferencia arancelaria con alguno de los tratados de libre comercio con los que México está inscrito. Continuando con cuál sería la importancia, es determinar correctamente la base gravable, que posteriormente vamos a ver con casos muy simples y sencillos para su conocimiento. Y por último, tendríamos que en caso de que aplicara, calcular las actualizaciones y recargos en caso de que fuera necesario para poder cumplir con la importación de mercancías. El objetivo de conocer el método de valoración que tiene esta obligatoriedad de la base gravable es para que cada una de las operaciones de comercio exterior esté correctamente determinando los gastos incrementables y no incrementables que repercuten directamente en el cálculo y determinación de la base gravable para el pago de las contribuciones correspondientes. Cuando mencionamos gastos incrementables y no incrementables, hubo un cambio en la ley aduanera en el cual siempre hemos considerado un incrementable, lo que es un flete, un seguro, todas aquellas transacciones logísticas que se requieren para el mover una mercancía de un punto a otro. Pero, ¿qué pasa con los no incrementables? En la ley aduanera hubo un cambio en la legislación, la cual consideró hace 3 años aproximadamente este cambio que pudiesen declarar en cero cuando no tienen un valor no incrementable a declarar. Y es solamente, lo menciono para que ustedes consideren que existe eso en la ley
y detenerlo, es decir, hay un gasto que se incurrió después de la causación del gasto en la importación, en el pedimento se declara. Cualquier duda, obviamente, la gente banal está para apoyarlos o nosotros también, en su caso, asesorarlos para que ustedes se aseguren de que su pedimento lo esté cumpliendo. ¿Okay? Más adelante lo vamos a mencionar, pero es importante. Continuando con la base gravable, tenemos las contribuciones o impuestos que son los que se graban en la contribución. ¿Qué contribuciones, de qué contribuciones estamos hablando? De dos impuestos, que es el IGI, que es el Impuesto General de Importación, y el Impuesto General de Exportación. Las contribuciones que también vamos a estar revisando es el derecho de trámite aduanero. Posteriormente también se incluye los impuestos federales, que serían el IVA, el IEPS, ISAN, entre otros. Estas contribuciones vienen en su anexo 22. Para mayor información pueden consultarlos y así asegurarse de que están considerando las tarifas o cuotas y en su caso formas de pago correspondientes. Para que nosotros podamos calcular la adecuada contribución, primero debemos determinar cuál es nuestra base gravable. La base gravable es el Impuesto General de Importación y, como bien lo comentamos, se conforma de estas contribuciones. ¿Okay? Tenemos tipos de aranceles. Estos tipos de aranceles van a ser pieza clave para determinar el valor en aduana. El valor comercial más los incrementables es igual al valor en aduana. Regularmente, el precio pagado es el valor comercial de nuestras mercancías y se expresa en la factura. ¿Y cuáles van a ser directos e indirectos que se van a adicionar a nuestro valor? Serían aquellos gastos que se van a considerar como incrementables porque cubren supuestos. Algunos de los supuestos serían que se encuentren listados en el artículo 65 de la ley aduanera, que serían los fletes y seguros. Y aquí hay que considerar los Incoterms. Los términos de negociación, llamado Incoterm, son los que marcan la pauta para definir cuáles serían los gastos aplicables a ser incrementables. El otro supuesto sería cuando el gasto sucede antes del artículo 56, es decir, antes del arribo a puerto. O en su caso, dependiendo del Incoterm, este debería afectar para considerarlo como incrementable o no. Y el último supuesto sería cuando corren por cuenta del importador, es decir, ellos efectuaron el pago por la misma determinación del Incoterm. Tenemos incrementables, como les había comentado, por gastos logísticos. Los gastos se distinguen por cuándo se pagaron. Tiene mucho que ver también, vuelvo a repetir, lo que es el Incoterm, la fecha de arribo de la causación de este gasto y si está declarado en la factura comercial del vendedor. Esto ayudaría a que el desglose de un gasto no considerado como incrementable lo puedan declarar ustedes en el pedimento como no incrementable. Entonces, ¿cuáles son estos mismos gastos? Serían parte de una construcción, instalación, montaje, mantenimiento, quizás asistencia técnica, todo esto después de la importación. Tenemos transporte posterior a la fecha de causación, seguros, gastos de carga, descarga, todo esto posterior a la causación. Y por lo mismo, pues tendríamos que considerarlo para las contribuciones. La fecha de causación a la que estoy haciendo mención es la fecha de entrada de las mercancías al territorio nacional. Y para continuar, me gustaría que viéramos esta diapositiva en la cual estamos pues visualizando lo que es los tipos de aranceles. Y en estos tipos de aranceles
podemos ver que es el ad valorem, específico y mixto. En estos, el primero que es el ad valorem, podemos ver que es el IGI, que es el valor en aduana por un arancel, y este se multiplica y pueden ver aquí en la imagen los ejemplos. Esto sería de acuerdo a cada una de las tasas que pudiera corresponder. El arancel específico es un arancel en el cual el valor del impuesto se expresa en términos monetarios por unidad de medida. Es decir, hay una tarifa estándar, como lo podemos ver, que tenemos por unidad, ¿no? Esta se determina por una cantidad de mercancías multiplicado por un arancel en dólares, lo cual lo conviertes por un tipo de cambio. La palabra lo indica, considera el ad valorem y el específico. Combinando estos dos anteriores, nos da un resultado del arancel mixto. Continuando, tenemos las contribuciones para identificar los puntos indispensables para un cálculo correcto. Lo que hemos mencionado, englobado en una diapositiva, sería considerar el valor comercial, el valor en aduana, gastos incrementables en el extranjero, gastos en territorio nacional, el ad valorem, derecho de trámite aduanero, IVA, cuotas compensatorias en caso de aplicar, u otros impuestos como IEPS e ISAN. Continuando con este tema, la base gravable del IGI, cuando no pueda determinarse de acuerdo al valor de transacción, sabemos que en la manifestación de valor, nosotros tenemos que identificar cuál es el método por el cual se está marcando la transacción por la cual se va a importar una mercancía. Esto lo podemos revisar, cada uno tiene su artículo en la legislación para más detalle, pero básicamente el valor de transacción se puede reconstruir y vamos a enumerarlo. Básicamente el de transacciones cuando deriva de una compra-venta, esto existe un valor por el cual se adquiere la propiedad del bien y se tiene una factura comercial para poder deducir marcar la legal estancia de la mercancía en el territorio nacional. Después tenemos el método de valoración, que es el de mercancías similares. En esta valoración no deriva de una compra-venta, sino de una valoración de acuerdo a una mercancía similar. Y esto se adquiere se lo puede adquirir con fichas técnicas, quizás una cotización de otro proveedor que tenga las mismas características con las cuales ustedes están importando el bien. Y esto marcaría la pauta para que ustedes puedan determinar la valoración al momento de asignar una factura al agente aduanal para que pueda procesar su importación. Después tenemos el valor de precio unitario de venta. Como lo dice, pues realmente tenemos un valor de un precio unitario y se va a reconstruir de acuerdo a esta información. Tenemos después el valor reconstruido de las mercancías. Esto vamos a englobar ya sea una compraventa de un producto similar con un precio de venta único. Entonces, como lo bien dice su palabra, se reconstruye y ustedes tienen ese papel de trabajo para demostrar en caso de una auditoría la información con la cual ustedes llegaron a ese valor. Entonces, al final del día, todo lo que se realiza en una importación debe de mantenerse durante 5 años mínimo en caso de una auditoría y cuando no deriva de un valor de transacción, disculpen, pues sobre todo es más importante porque ustedes no tendrían una factura comercial, que es lo más común para poder demostrar el valor con el cual se importó y se determinó una base gravable. Continuamos con las mercancías, el método de valoración de las mercancías. Tenemos
la importancia, la integración del valor de la transacción considera, además del precio pagado, ciertos cargos. Estos cargos son elementos que corren a cargo del importador y no están incluidos. Entonces, por lo tanto, se consideran incrementables, como lo explicaba al inicio. Estos pudieran categorizarse en comisiones y gastos de correteaje, salvo las comisiones de compra, costos de los envases o embalajes que se consideren que forman un todo como con las mercancías, gastos tanto por mano de obra y del mismo embalaje, ¿no? Para las mercancías, y gastos de transporte, seguros y todo lo que conocemos como logística para mover una mercancía de un lugar a otro. También tenemos el valor de los bienes y servicios que se utilizaron en la producción y venta para la exportación de mercancías importadas, en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio pagado. Entonces, estos valores, como bien lo mencionamos, derivan de la producción y venta. Entonces, se categorizan igual en materiales, piezas y elementos, artículos análogos incorporados a las mercancías importadas. Herramientas, matrices, moldes, elementos que se incorporan para la producción de las mercancías. También tenemos los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas. Y por último, los trabajos de ingeniería, creación, perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis realizados fuera del territorio nacional que sean necesarios para la producción de las mercancías importadas. Y tenemos también las regalías y derechos de licencia se relacionan con la valoración aduanera, por lo que estos integran para pagar de forma directa o indirectamente como condición de venta de las mercancías, en la medida que las regalías y los derechos no estén incluidos en el precio pagado, se considerarían para su evaluación. También tenemos el valor de cualquier parte del producto, de la enajenación posterior, cesión o utilización anterior de las mercancías importadas para que se reviertan directa o indirectamente al vendedor. Entonces, estos elementos comprenderían la parte de los incrementables para la valoración. Cuando no hay decrementables, por gastos logísticos, esto se deja declarado en cero para que el pedimento pues sea modulado y en caso de alguna revisión, ustedes puedan confirmar que no existe, que el valor de la aduana se determinó correctamente. Continuamos con las consideraciones del impacto fiscal en la evaluación aduanera. El incluir la extensión de contribuciones al aplicar tratados preferenciales para el pago del IGI, esto va a ser un beneficio con el cual la base gravable pues va a disminuir para la determinación de las cuotas que se conforman para hacer el pago de los impuestos. Entonces, lo importante al aplicar los tratados de libre comercio es, aparte de contar con una clasificación arancelaria correcta, es que ustedes, en caso de contar con el beneficio de aplicar un certificado de origen, es tener el certificado de origen que sea vigente, que sea válido, que sea del mismo año en el cual se está efectuando la operación, que el mismo documento esté llenado de forma correcta y completa, se tenga en original para, como les comentaba, en caso de auditorías se solicita el original y esté llenado correctamente, porque muchas veces está completo, pero la información, hay un instructivo y no se llena tal cual se solicita. Entonces, es importante que pues hagan esta validación para, en caso de que se tenga algún error, se pueda solicitar previo a una auditoría
y ustedes puedan evitar el pago de multas que pudieron haberse evitado. Los proveedores siempre son muy receptivos a estas observaciones y es importante pues que sea parte de su compliance el tener estos documentos. Como ustedes saben, el expediente digital con el cual nuestras soluciones están integradas mantiene esta información digitalizada, que es lo que buscamos, transformar la información de los negocios internacionales y facilitar la transmisión de información, porque sabemos que ustedes pues trabajan con un volumen muy alto de información y siempre se busca agilizar y simplificar los procesos del comercio exterior, que cada vez son pues más extensivos y las multas pues también son más exigentes, entonces es importante que lo consideren. Continuamos con la correcta determinación del valor de la mercancía. Para las empresas que operan bajo un programa IMEX, existen reglas, como lo pueden ver en la información. La regla 167 es para transferencia de importaciones temporales y esto va orientado a determinar el IGI. Esto hace que las mercancías transferidas de una IMEX a otra se efectúen de acuerdo a los pedimentos, con las fechas y la información verídica, de acuerdo a su información. Esto para que paguen las contribuciones, ya sean en pedimentos semanales, bueno, por operación, que sean semanales o mensuales, dependiendo del régimen aduanero que ustedes seleccionen. También tenemos el valor, como la correcta determinación del valor de la mercancía amparado en la regla 481 para las operaciones del régimen de recinto fiscalizado estratégico. Si ustedes fueran empresas con las cuales realicen ese tipo de operaciones, conocen las implicaciones y el compliance que requiere estar presentando cada semana o dentro de los primeros 10 días de cada mes, según lo que ustedes estén ejerciendo, los pedimentos consolidados y de acuerdo al control de inventarios que esté amparando las operaciones y cumpliendo con la temporalidad establecida en su programa, para que eviten alguna a los agentes aduanales o apoderado aduanal si se tiene, para pues contar con la información presentada en tiempo y forma. También tenemos la regla 4530, disculpen, para las transferencias en régimen de depósito fiscal para transferir a otras empresas de la industria automotriz. El depósito fiscal es un régimen también que tiene, a diferencia del recinto fiscalizado estratégico, otro tipo de temporalidad, y el requerimiento es que sea dentro de los 5 días siguientes al cierre de las operaciones globales y que sean tramitadas durante el mes pedimento mensual, que se deberá declarar el tipo de cambio de la fecha de cierre de la operación y como fecha de entrada de la mercancía, la fecha de la última remesa. Entonces, es importante considerar estos puntos para que la valoración que se esté determinando sea la correcta y no se pague ni de más ni de menos. Ok, la documentación a la que se presenta para la importación, lo presento en forma muy general para evitar ahorita ser muy específicos. ¿Por qué? Pues porque estamos queriendo dar a conocer lo que es principal, pues ahora sí que un requisito principal para la importación, que sería una factura, una declaración que sería en la ley aduanera, lo pueden encontrar en el artículo 59, reglas de comercio exterior, en la regla 151 y 731. Tenemos la manifestación de valor y hoja de cálculo. Estos documentos son formatos oficiales que igual han actualizado y se encuentran disponibles en la página del SAT.
También tenemos una extensión a la documentación que es la hoja de cálculo, que serían las empresas que tengan certificación IVA-YES. Estos lo pueden eximir. Y quienes tengan certificación, cuenten con registro OEA, que es el operador económico autorizado, también gozan de beneficios. Y las operaciones de importación temporal tramitadas al amparo de ese programa. Y tenemos aquí un ejemplo práctico que sería la forma de culminar y ejemplificar lo que estamos platicando. Entonces, este ejemplo es una importación de cosméticos de Canadá. Es una importación definitiva y para calcularlo, ustedes pueden observar que se considera el valor comercial de la mercancía. En este ejemplo vamos a considerar $100,000 y tenemos en incrementables, disculpen, mencioné el Incoterm, que es Ex-Works. Entonces, el ex-work significa dejado en fábrica. Entonces, esto significa que el vendedor lo va a dejar en la puerta de su fábrica y el importador, en este caso el comprador, va a ir a recolectarlo. Entonces, va a incurrir en los gastos logísticos que eso conlleva. Entonces, continuando, los incrementables serían el costo del flete que se considera para este ejemplo, es un flete aéreo y consta de $900. El valor del seguro, $350. Y los impuestos que se están considerando es DTA por $408. El IGI, los cosméticos tienen IGI, la tasa no tiene preferencia, entonces lo estamos considerando con la tasa regular, que son el 15%. El IVA al 16%, porque no va a la zona fronteriza. Y prevalidación por $310, IVA de la prevalidación $50. El tipo de cambio de 17.07 pesos. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de hacer el cálculo? Ok, primero sumamos el valor de la mercancía más los incrementables, que serían $100,000 más los $900 más los 350, y eso nos da un total de $101,250, que debemos multiplicar por el tipo de cambio, lo cual nos da una conversión de 1,728,337.50 pesos. Posterior a esto, multiplicamos el valor que nos dio de la suma por los impuestos y gravámenes de los cuales estamos haciendo mención. Estos serían los 276. Multiplicamos este valor en pesos por el 16% del IVA y nos da un total de 276,534 pesos, más el 15% que es correspondiente al IGI, lo cual nos da 259,250 pesos, y más los gravámenes que nos dan 408 más 310 más 50. La suma total da 536,552.63 pesos. Entonces, el valor en aduana sería la suma de estos dos ejercicios de considerar todos estos incrementables, y el valor en aduana sería de $2,264,890 pesos. Hasta aquí sería mi presentación. Me gustaría escuchar cualquier duda y preguntas que tuvieran. Sí, justo, Ale, por acá ya Muchas gracias. tenemos varias preguntas que vamos a abordar en este momento. Sí, ahí te las voy compartiendo. Nos dice José Ricardo Ramos, ¿tienes ejemplos de los no incrementables? Sí, mencionaba básicamente gastos logísticos que se causaron posterior a la fecha de la causación, es decir, no están considerados dentro de la importación. Entonces serían igual, los vuelvo a repetir, que serían la construcción, algún gasto logístico, un flete, algún seguro, que esto, repito, es posterior a la causación. Entonces, similar a lo que es un incrementable, pero fue posterior, entonces por lo cual no se consideró dentro de lo inicial. Ok,
muy bien. Listo. Aquí también tenemos otra pregunta que dice Luis García. Buenas tardes. Cuando hay una importación con decrementables, ¿cómo se declara el valor comercial? Lo pregunto por lo que dice el anexo 22. Asimismo, ese campo no deberá considerar los conceptos que la propia ley establece que no formarán parte del valor en la aduana de las mercancías, siempre que estos se distingan del precio pagado en los propios CFDIs, documentos equivalentes o en otros documentos comerciales, pues en caso contrario, sí deben considerarse para efectos de la base gravable, tal como lo exige el último párrafo del artículo 66 de la ley. Entonces, recordando la pregunta es, ¿cómo se declara el valor comercial? Lo pregunto por lo que dice el anexo 22. Bien, Ujú. gracias. Pues básicamente los decrementables, primero, no lo mencioné, se consideran para la importación, no para la exportación. Y estos se considerarían dentro de la... No hice un ejemplo ay, ¿sí me ven? Se está cortando el internet. Bueno, sí te vemos bien. ¿Sí? Hasta Ok. ahorita está corriendo perfecto. Ujú. Entonces, lo que estaba diciendo es que la suma de estos valores, si tuviesen no incrementables, se declaran en el pedimento, pero no formarían parte del valor de la contribución, porque no incrementa, pero si se declara. Entonces, para efectos del pedimento, ustedes o sea, lo van a visualizar, se hace la suma en caso de que ese fuese el caso, pero para efectos del cálculo de las contribuciones no estaría haciendo la suma. El agente aduanal, ustedes o apoderado aduanal en su caso, estaría recibiendo esta información y al estarlo capturando en el sistema, automáticamente pues hace la suma de la información y se refleja tal cual se requiere. Ok, muy bien. Gracias, Ale. De aquí viene otra pregunta de Luis García que dice, si tengo una mercancía que exporte a Estados Unidos, que exporté a Estados Unidos, se quedó un tiempo allá, después hay la necesidad de retornarlo a México sin costo alguno por el bien, ¿qué método de valoración puedo utilizar para poder declarar valor comercial aduana, es decir, la base gravable? Muy buena pregunta. ¿Pudieran determinarlo? Digo, por los comentarios que escucho, no tengo la certeza o la información como tal, pero por lo que están comentando, pudiera ser un precio similar o un precio unitario de venta. ¿Por qué? Pues porque ustedes tienen un documento con el cual pueden avalar la valoración, pero no deriva de una compraventa, entonces sería incorrecto declararlo como tal. Muy bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Ale. Aquí viene otra pregunta que dice Daniel Ábalos, que dice, en caso de que no se pueda determinar el valor en aduana de una mercancía, se entiende que de acuerdo al 78B de la ley de aduanera, se puede formular una consulta a la autoridad. ¿Habrá algún fundamento que complemente la información de los pasos a seguir para tener la resolución por parte de la autoridad? De la pregunta, ¿la puedes repetir? Sí, claro que sí. Dice, en caso de que no se pueda determinar el valor en aduana de una mercancía, se entiende que de acuerdo al 78B de la ley aduanera, se puede formular una consulta a la autoridad. ¿Habrá algún fundamento que complemente la información de los pasos a seguir para tener la resolución por parte de la autoridad? Ok, si entiendo bien la pregunta, ustedes al presentar la información, la autoridad les va a solicitar que presenten documentos. ¿Cuáles son los documentos? Todo, o sea, lo que ustedes puedan reconstruir, ya sea imágenes de páginas de internet de proveedores similares a su producto, quizás una hoja técnica de la descripción de los materiales que conforman la mercancía, eh, igual imágenes de los productos de los competidores, quizás el producto no es similar a alguno, pero pueden ustedes reconstruir esta información para presentarla a la autoridad y solicitar una confirmación de criterio.
La autoridad no podrá emitir una respuesta si la información que recibe es nula o pues realmente muy escasa. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener, ahora sí que, pues a grosso modo, una investigación de lo que se pretende importar para que ellos puedan dar una opinión. De lo contrario, pues les van a rechazar el trámite y tendrían que volver a solicitar una emisión de criterio. Ok, muy bien. No sé si alguien más de la audiencia tenga alguna otra pregunta. Si guste compartirla en este chat y la resolvemos en este momento. Ahí les damos unos minutitos si alguien más tiene alguna duda, quiera hacerle alguna pregunta específica a nuestra panelista experta de hoy. Sí, me parece que no. Bueno, pues listo. Entonces, pues buenísimo. Hemos concluido con la sección de preguntas y respuestas. Les agradecemos a todos por haber asistido a esta charla y les recomendamos les recordamos que todos los asistentes recibirán la guía práctica para realizar el cálculo que vimos hoy con nuestra panelista. Estén pendientes en su mail, ahí les va a llegar el documento descargable para que ustedes puedan tener acceso a esta información. Si quieren saber más también acerca de nuestras soluciones digitales para la gestión del comercio exterior, se pueden poner en contacto con nosotros o también nos pueden dar like en el comentario que está en el chat y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. ¿Sí? Y pues bueno, muchísimas gracias por el tiempo brindado a esta charla, por el espacio que nos brindan al asistir y pues estamos a sus órdenes. Nos vemos hasta la próxima. Bien, gracias, que tengan bonita Gracias. tarde.